Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su embarazo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hospedaje. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque he aquí les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en la altura, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Señor, en esta noche te damos gracias. Te pedimos, Dios, que esta palabra hoy cale lo más profundo de nuestro ser, y ayúdanos a entender el verdadero significado de que un día tú viniste a este mundo. Padre, toma control de mi hablar, porque voy a hablarle a un pueblo redimido por tu sangre. Ayúdanos a comprender lo que hoy quieres decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Tome asiento, mi hermano. Bien. Entonces, quiero hablarte de la primera Navidad. Y la primera Navidad no es aquella vez que se celebró por primera vez el 25 de diciembre y alguien dijo que esa era la fecha de nacimiento de Jesús. La primera Navidad histórica es esta, la cual acabamos de leer, porque es necesario que entendamos lo que es la Navidad. Hoy mucha gente se pelea de que no hay que celebrar la Navidad, que es una fiesta pagana, que es una fiesta religiosa, que no tiene sentido. Pero vamos a entender el por qué nosotros debemos celebrar que un día Cristo vino al mundo. Y que, como lo acabamos de leer, los ángeles le dijeron a los pastores: les doy noticias de gran gozo. Y gran gozo es alegría, para celebrar. ¿Se entiende? Primero, es necesario que entendamos qué es la Navidad. La Navidad es que un día Jesús vino a esta tierra, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó a través de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y tal cual como lo leemos, Dios hecho carne vino al mundo. Es decir, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él tenía que ser hombre para tomar tu lugar y tomar el mío. Por eso tenía que hacerse hombre. Y tenía que morir en la cruz para reemplazar nuestro castigo por su salvación. Por eso es importante que usted entienda que esto no son acontecimientos religiosos. Es una verdad revelada de Dios. Y que Él haya nacido en este mundo dice que Dios entró directamente a la historia de la humanidad. Y después de la resurrección, la Navidad es el evento más extraordinario de la humanidad. Lo que más increíblemente ha podido ocurrir, que Cristo verdaderamente nació. Imagínenselo por un momento, encontrar a un niño que va a ser el Salvador de la humanidad. Nos quedamos cortos de palabras. Y sabe, para que podamos entender el nacimiento de Jesús, tenemos que entender un poco cuál es el mundo en el que nació Jesús. Porque ahí es donde está la reflexión del mensaje. ¿Cuál es el mundo en el que Jesús vino? ¿Sabe? El Antiguo Testamento termina en Malaquías. Y los últimos versículos de Malaquías dice que en esos tiempos Elías va a venir
y va a volver el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, va a ser un tiempo de reconciliación. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay 400 años. 400 años en los que Dios nunca más habló, nunca más llamó a un profeta, no hubo revelación nueva. Durante 400 años Dios se mantuvo en silencio. Pero sí hubo acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, el Imperio Romano conquistó Judea, conquistó Israel por la fuerza, a través de las fuerzas militares del general Pompeyo. Ellos llegaron, conquistaron Israel y Judea y los obligaron a pagarles impuestos y los conquistaron, como todo lo que estaban haciendo. Ese es el mundo en el que nació Jesús. Y a causa de eso se formaron las sectas judías, que usted lee en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las sectas judías? Primero, los saduceos. ¿Se acuerdan? Los saduceos son los que no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos aceptan únicamente los 5 primeros libros como palabra de Dios. Ellos no aceptan más nada. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran las familias ricas, adineradas de Israel. Eran familias de ricos y de sacerdotes. Caifás era un saduceo. Y Caifás fue el que terminó condenando a Jesús, para que lo sepan. La vez que Jesús tuvo problemas con ellos fue cuando Jesús derribó la mesa de los cambistas en el templo, porque esos negocios oscuros eran de los saduceos. Habían convertido el templo en cueva de ¿qué? De ladrones. Esos eran ellos. Luego tenemos los fariseos. Dice Flavio Josefo, que era un historiador antiguo, que los saduceos eran impopulares, nadie los quería, porque veían a los pobres por encima del hombro. Ellos ni siquiera se llevaban bien entre ellos. Pero luego vienen los fariseos, los religiosos, los que más problemas tuvieron con Jesús. Y los fariseos eran personas del pueblo también, vivían en Jerusalén. Interpretaron la ley de Dios como ellos quisieron, con tradiciones que ellos le exigían a la gente cumplir. Ellos le decían: usted tiene que venir al templo así, así, asado. Pero ellos no eran capaces de cumplir ellos lo que le exigían al otro. Y así se mantenían manipulando a la gente. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Gente que utiliza la palabra de Dios para manipular y decirle a la gente cómo tienen que ser las cosas, sin que la gente piense por sí misma. Estos eran los fariseos. Y ellos fueron los que más conflictos tuvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos falsos, ustedes le dicen a la gente que hagan esto, esto y lo otro, y ustedes no lo hacen. De nuevo, cualquier parecido con la realidad, eso no es aquí. Estamos hablando del tiempo allá. Y finalmente tenemos a los esenios. Los esenios sí no se leen en el Nuevo Testamento, pero se sabe que existieron en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los esenios? Aquellas personas que tenían todo en común. Ellos, si a alguien les faltaba, le daban al otro. Hacían cualquier cosa para que todos estuvieran bien. No solamente vivían en Jerusalén, vivían en toda Judea, y hacían cualquier cosa por ayudarse mutuamente. La iglesia imitó muchas de las conductas de los esenios. Por eso leemos en el libro de los Hechos que la iglesia tenía todo en común. Esa era una práctica de los esenios. Recuerden los celotes, que los celotes no eran tanto una secta, sino un partido político. ¿Qué hacían ellos? Ellos querían tomar a la fuerza el poder de nuevo y sacar a los romanos y conquistar ellos su propia ciudad. Eso eran los celotes. De hecho, uno de los apóstoles de Jesús era uno de los celotes, ¿no? ¿Se acuerdan? Él era uno de los celotes y fue apóstol de Jesús. Yo quería contarte esta historia brevemente porque ese es el mundo en el que nace Cristo. Un mundo de conflictos, un mundo de problemas, un mundo donde nadie se pone de acuerdo, donde todo el mundo quiere que me siga. Sígueme a mí, que yo tengo la verdad. Seguime a mí, que yo tengo esto. Seguime a mí, que yo soy esto. Yo soy lo otro. Yo vengo de tal familia. Yo vengo de esta religión. Ese es el mundo en el que nace Jesús. Y sabe, hablando de la fecha, mucha pelea se hace acerca del 25 de diciembre y todo esto. Pero la Biblia ya nos da pistas de más o menos cuál es el tiempo en el que nació Jesús. Más o menos en qué tiempo nace. Lucas es un buen historiador. Y como todo buen historiador de su tiempo, él empieza a poner referencias gubernamentales. Es decir, él dijo que Jesús nació cuando Augusto César era emperador de Roma. O sea, Augusto César fue emperador entre el año 24 a.C., si mi memoria no me falla, hasta el 12 después
¿Se acuerdan cuando Cristo tuvo 12 años y se perdió en el templo? Bueno, hasta ese año gobernó César y vino otro emperador llamado Tiberio, ¿sí? Entonces, él pone esta referencia para que sepamos cuál es el tiempo en el que nació Jesús. Porque el nacimiento de Jesús había sido profetizado 700 años atrás. Isaías dice en Isaías 9:6, un niño nos es dado, la doncella concebirá, ¿sí? Y dará luz a un niño, Emmanuel, Dios con nosotros. 700 años antes, ya el nacimiento de Jesús había sido profetizado. Y Él lo hace para que entendamos cuál es el contexto político en el que nace Jesús. En la Biblia no hay nada de casualidad, todo es importante, porque estamos viviendo en ese tiempo, un tiempo de verdadero conflicto y bastante desorden en el momento que Jesús nace. ¿Y dónde nació Jesús? En una cuna de oro, en un palacio. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? Levante la mano, ¿alguien sabe lo que es un pesebre? Un pesebre es la caja donde le ponían la comida a los animales. Ahí nació Jesús. Donde le ponían la paja y el forraje y todo eso. Ahí nació Jesús. Y no es casualidad que no hubiese hospedaje para ellos, lo cual es un simbolismo de cómo ya el mundo, antes de que naciera Jesús, lo estaba rechazando. ¿Se dan cuenta de esto? Y cuando Jesús nace en un lugar que no es apropiado para nacer, humilde, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en una caja de alimento para vaca. Ahí nació. Y esto nos trae una profunda reflexión. Los pastores estaban afuera vigilando, lo que quiere decir que no fue en invierno. Aquí nosotros en la península sur del mundo estamos en verano, pero al norte están en invierno, y en el noroeste, o sea, en la parte oriental de Israel, al norte, están en invierno. Si los pastores estaban afuera, quiere decir que no hacía frío, por lo cual Jesús no pudo haber nacido en diciembre. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es una pista. La otra pista que tenemos es que Herodes todavía era rey, o sea, Herodes murió en el 4 antes de Cristo, o sea que Jesús pudo haber nacido 2 años antes. ¿Ustedes se acuerdan que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de cuánto? 2 años. Entonces Jesús pudo haber nacido en el año 6 antes de Cristo. ¿Se entiende esto? Porque 2 años después moriría Herodes y ya se acabaría la persecución. Ahora, ¿por qué Jesús nació en Belén si ellos estaban en otro lugar? Porque cuando se promulga el edicto del emperador, era necesario que ellos fueran a su lugar de origen. ¿Para qué? Para ser contados por familias, a ver cuánto impuesto le van a cobrar por familia. Ese es el sentido del censo. Y ellos tuvieron que ir hasta allá. Y en ese proceso nace Jesús en Belén. Pero Jesús nace de una manera muy particular. Un capítulo antes se anuncia el nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y Juan el Bautista nace profetizado por un ángel que se le aparece a Zacarías. Y hay algo muy interesante aquí, porque dice que vendrá en el espíritu ¿de quién? De Elías, lo que había profetizado Malaquías 400 años antes. Entonces, como Zacarías vio esa visión, él reaccionó de la misma manera que reaccionas tú cuando Dios te habla. ¿Cómo es? No le creo. Zacarías reaccionó de la misma manera que reaccionamos nosotros cuando Dios nos habla. No creo que Dios me esté hablando, no creo que sea así. ¿Y cuál fue la consecuencia? Zacarías se quedó mudo durante 9 meses. ¿Por qué? Porque dice, ahora no hablarás hasta que nazca el niño. Y dicho eso, salió, y la mujer de él, que era una mujer grande, porque eran los dos avanzados en edad, había quedado embarazada. Y aparte no solo porque ya era avanzada en edad, sino porque era estéril. O sea que Dios tiene la costumbre de hacer lo que al hombre le es imposible, para él es posible. No escuché ningún amén. Amén. Para él es posible. Entonces, cuando ella tuvo 6 meses de embarazo, ahí se le apareció el ángel a María para decirle que ella daría a luz al Cristo. Pero hay algo interesante. María le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? O sea, no he estado con ningún hombre. ¿Cómo puedo quedar embarazada? En el caso de Juan el Bautista, sus padres estuvieron juntos y ahí se queda embarazada la mujer. Pero en el
el caso de María y José no. Y María le dice, ¿cómo puede ser? Y dice Lucas que ella estaba desposada. ¿Qué significa desposada? Una especie de compromiso. O sea, no estaba casada totalmente. Era como que le dieron el anillo de compromiso. No sé si me entienden, ¿sí? Le dio el anillo de compromiso y ella estaba comprometida. Sin embargo, en ese tiempo, el estar comprometido era tan válido como un matrimonio. Pero no podían consumar el matrimonio hasta que se diera el matrimonio. Hasta que el juez dijera, están casados. ¿Se entiende? Y dicen los teólogos que María pudo haber tenido entre 14 y 15 años cuando recibe este anuncio. O sea, imagínese una jovencita recibe esta noticia y no sabe cómo reaccionar. Imagínese eso. Una joven de 15 años iba a dar a luz al Salvador de toda la humanidad. Y a veces nosotros, con los errores que cometen las jovencitas hoy en día, que cometen errores, se embarazan porque cometió un error, lo que hacemos nosotros es tirarle piedra o tirarla de la casa. Tú eres una vergüenza, vete aquí. ¿Cómo vas a quedar embarazada a los 15 años? Y las echamos para la calle. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero miren lo que hace Dios. Con una jovencita de 15 años trajo el Salvador de la humanidad. No me malentiendan, no estoy queriendo decir con esto que vamos a apoyar eso. Se supone que no. Pero si pasase, acuérdate de la compasión y cómo Cristo vino a este mundo. Cómo debemos tratar a cada persona. ¿Se entiende esto? Ahora, ser nuestro representante en la cruz. Dice Filipenses 2 del 5 en adelante que Él se vació a sí mismo. No estimó ser igual a Dios, sino que tuvo que venir aquí, tuvo hambre, tuvo sed, sueño, se cansó, sufrió, fue tentado en todo, pero sin pecado, para estar en nuestro lugar. Y cuando Elizabeth va a ver a María, ¿qué pasa? Que dice la Biblia que el Juan el Bautista saltó en el vientre de la madre, lo cual quiere decir que los fetos y los bebés son vistos y conocidos por Dios. Por eso la vida es sagrada. Se da cuenta que esto va más allá de un debate científico de cuándo comienza la vida, que el aborto, que esto. No, el bebé desde el vientre de la madre, desde el más pequeño feto, es conocido por Dios. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea que ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya somos conocidos por Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde el vientre te tomé por profeta, ¿no? A las naciones. Entonces nosotros estamos llamados a cuidar la vida. Otra cosita que muchas veces dicen, hoy es día de los Reyes Magos y son 3. Bueno, la Biblia no dice que son reyes ni que sean 3. La Biblia dice que son magos de Oriente, pero no magos que son brujos. Magos porque son astrólogos, estudiantes de las estrellas. Esa es la palabra que está allí. No dice que sean 3 o que sean reyes. Pero vea cómo poco a poco la tradición va empezando a cambiar cosas que no dice la Biblia. Y así 400 años después nació el famoso 25 de diciembre. No era porque a alguien se le ocurrió que era una fecha pagana y vamos a celebrar. No, sino que ya desde los 300 años después de la iglesia se empezaron a preocupar por este tema. Y la iglesia ya celebraba Navidad antes del primer concilio. Es decir, antes del año 325, ya la iglesia celebraba la Navidad. O sea, que la Navidad no la inventaron ahorita, ya los primeros cristianos la celebraban. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cuál es la reflexión de este mensaje que acabamos de predicar ahora? ¿Cuál es el mundo en el que estamos hoy, mis amados hermanos? Estamos en un mundo caído, indiferente, egoísta, un mundo que ya se olvidó que un día Jesús vino acá. Y ahora cambiamos a Jesús, ¿por quién? Por un hombre gordo con barba blanca, vestido de rojo, que va con un trineo por los cielos. No sé quién inventó ese cuento. Ahora Papá Noel ha reemplazado a Jesús en Navidad. Y los niños dicen, quiero ver a Papá Noel. No dicen, quiero ver a Cristo. No dicen, ¿quién es Cristo, mamá? ¿Quién es Cristo, papá? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese? ¿Quién es el niño Dios? No, antes nos interesa lo que el Papá Noel nos pueda traer del Polo Norte. Es más, si usted se mete
En la página de los aeropuertos de Argentina, Aeropuerto Argentina 2000, hay un vuelo programado a las 12 horas desde el Polo Norte. Vean, todo el mundo celebra al Papá Noel, pero nadie se acuerda de Cristo. Y me imagino una casa reunida con familias, la comida mejor preparada, todo el mundo junto, pero Jesús afuera. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué tiene que entrar? Porque está afuera. No podemos ser una iglesia que tenga a Cristo afuera. Cristo tiene que estar aquí. Y en esta Navidad, que yo sé que muchos de los que estamos aquí vamos a experimentar una silla vacía de aquel familiar que se nos fue, de aquel familiar que hoy ya no está, de aquel que nos hacía reír, de aquel que extrañamos, quizás está en otra latitud, en otra geografía. Vamos a extrañar ese abrazo que nos dábamos en Navidad. Vamos a extrañar la voz de aquellas personas que siempre animaban la fiesta de Navidad. ¿Por qué? Porque parece que cada vez que pasa el tiempo nos estamos volviendo más fríos. Voy a extrañar esa silla vacía. Voy a extrañar a aquel hermano con el que me peleé, aquel novio o aquella novia cuya relación terminó mal y no nos hablamos más y habíamos hecho proyecciones, sueños y metas. Voy a extrañar todo eso. Pero sabe, dice la ciencia que antes de amanecer la noche es más oscura. Y yo me imagino que cuando Jesús nació en un mundo oscuro, estaba todo oscuro, pero Él trajo la luz. Él trajo la luz. Y yo quiero invitarte a que en esta Navidad tú conviertas esta fecha no en una celebración más, porque yo estoy seguro que el familiar que se fue hubiese querido que fuéramos felices, que lo recordáramos con las mejores memorias. Quizá la persona que ya no está aquí porque pasa el tiempo y la vida sigue, hubiese deseado que estemos juntos y que sigamos adelante. No quisiera verlos tristes, sufrir. A veces el jolgorio de la calle hace que ese ruido hace que perdamos de vista lo esencial, que es celebrar a Cristo, mirar a nuestro ser querido a los ojos y decirle cuánto te amo. Qué lindo que estés en mi vida este año. Muchas veces extrañamos a los que se fueron y los que ya no están, pero los que están no les decimos cuánto los amamos. No esperamos que crezca Cristo en sus corazones. El mejor lugar para que Cristo nazca es en tu corazón. Ahí es donde Cristo quiere nacer. Él quiere consolar tu alma porque sabe cuánto has sufrido. Sabe que estás en el mundo sufriendo por la economía, por lo que va a pasar mañana, por lo que va a venir el año que viene y todos esos pronósticos que asustan. Cristo quiere nacer ahí, en tu corazón, y que aunque tengas un pequeño trozo de pan y un vaso de agua para compartir, tú puedas darle gracias a Dios por lo que hizo en tu vida este año. Tú, cuando comenzó enero, no te imaginaste que en diciembre ibas a terminar aquí. No te imaginaste cómo Cristo puede en un instante cambiarte para siempre, y que seas tú un mejor hombre, una mejor mujer, para que el día de mañana tú reflejes el amor de Cristo, porque esa es la verdadera Navidad. Que tú dejes que Cristo nazca en ti para que tú muestres la luz de Cristo. Entonces yo te invito este año a que en lugar de darle prioridad a los bienes materiales y a la ropa que te vas a poner, abraces a tus seres queridos, le digas cuánto los amas, cuánto has querido verlos convertidos por Dios y cuánto has querido avanzar por ellos, a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, los seres queridos que nos rodean. Todos ellos son importantes, cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. A veces cuando vemos un funeral pasar por la calle, nos quedamos diciendo, pobre familia. Y atrás vienen todas las coronas de rosas y flores. ¿Por qué no se las llevamos cuando están vivos? Cuando están muertos ya no lo van a poder disfrutar. ¿Quieres llevarle flores a alguien? Llévasela cuando está vivo. ¿Quieres decirle a alguien cuánto lo has apreciado? Díselo cuando está vivo. No en la urna, cuando ya no puede escucharte. Por eso cada fiesta, cada cosa que vamos a celebrar de la mano de Dios, dale gracias al Señor. Invita a otros. Es tiempo de que dejes el rencor, sueltes las heridas,
los que te abusaron, los que te dañaron por años, los que han hecho que tú te conviertas en una persona fría, sin confianza. Ya es tiempo de que sueltes eso, porque las heridas de Cristo sangran, y sangran para limpiarte de toda culpa, de todo pecado. Hoy es el tiempo de que puedes decirle uno a una familia así, simplemente acompañarlas y decirle que así como la noche es oscura, el día va a amanecer, y que ahora es tiempo de darle lugar a Cristo para sanar. Hay mucha gente preocupada por cosas materiales, tonterías, y lo realmente importante lo estamos dejando de lado: la compasión, la misericordia y el amor, que es lo que Cristo predicó siempre. ¿Por qué la iglesia de Cristo no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Vivimos peleándonos unos a otros, envidiándonos, celándonos, teniéndonos envidia. Ya está. Estas son fechas para prepararnos para que el año que viene Dios use mi vida para su gloria. Y en esta noche, si tú tienes algo contra alguien, perdona, pide perdón y simplemente saca eso de tu corazón. Tú no te mereces que Cristo nazca en tu corazón cuando hay amarguras ahí. La gente que te hizo daño no se va a salir con la suya. Apocalipsis dice que todos vamos a rendir cuenta de lo bueno y lo malo que hicimos. Pero tú no tienes por qué vivir 50, 40, 60 años con la misma herida. Ya está bueno ya. Amén. Pero vamos a ponernos de pie para orar y participar de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche quiero darte las gracias por tu amor, por tu paz, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día viniste al mundo por nosotros. Tú dejaste tu trono, el cielo mismo, tu gloria. Dejaste todo, Señor, por mí. Por todo lo que estamos aquí, lo dejaste. Sufriste hambre, sufriste heridas, sufriste burlas, sufriste humillación, sufriste muchas cosas. Y hoy es tiempo, Señor, de que aprendamos a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas. Todos merecen una oportunidad, porque eso fue lo que tú hiciste en la cruz, darnos una oportunidad. Señor, permite que Cristo nazca en nuestro corazón, moldea nuestro carácter, ayúdanos a ser más como tú, mansos y humildes, y reconocer que el mundo que se está muriendo allá afuera está esperando una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia que verdaderamente conozca el amor de Cristo. Señor, prepara nuestros corazones, porque ahora vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a conmemorar que una noche, la noche que fuiste entregado, tú instituiste un nuevo pacto con tu sangre. La noche que tú diste tu vida y que empezó tu calvario, comenzó nuestra salvación. Y hoy queremos recordarte con todo respeto, reverencia y consagración a ti. Hoy queremos recordarte así, Señor. Gracias, Padre, por estos elementos que son el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Y hoy, Dios de los cielos, es el tiempo en el que podamos verdaderamente participar por última vez en este año de estos elementos que traen vida eterna, que traen compasión y misericordia. En el nombre de Jesús.